El Rey de Gloria. Vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios y vamos a leer. Bueno, voy a utilizar algo de los evangelios y ustedes saben que las historias en los evangelios se repiten y lo podemos leer en cualquiera de los 3 evangelios sinópticos, pero vamos a leer esta historia, la vamos a leer en el evangelio de, vamos a leerla en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2 y en el versículo 13. Vamos a leer esta historia. Marcos 2:13. Este mensaje va acerca del llamamiento de Leví. El llamamiento de Leví. ¿Lo tienen? ¿Leví o no Leví? ¿Lo vio o no lo vio? ¿Sí? Gloria a Dios. Dice así, hermanos. Después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta historia, hermanos, bueno, puede ser que uno la lea así y parezca que es una de las tantas historias que tiene los evangelios. Puede que nosotros pensemos que, bueno, hay un hombre allí llamado Leví, hijo de Alfeo, y resulta que Jesucristo le llamó y se levantó y siguió a Cristo. Parece una historia sencilla, pero hoy vamos a profundizar un poquito en esta historia. ¿Y qué dice la Biblia? Parece que dijera poco porque son pocos versículos, ¿verdad? Y cuando nosotros lo leemos también en otros evangelios, porque lo encontramos también en el Evangelio de Mateo y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, parece que hay poca información. Pero sin embargo, si nosotros nos ponemos a escudriñarlo y nos ponemos ahí medios meticulosos, vamos a ver que hay bastante información que puede ser relevante para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Dónde estaba Jesucristo? Yo siempre trato, y también se los aconsejo a ustedes, cuando lean la palabra, tratar de ubicarnos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Jesucristo? Y Jesucristo dice aquí que estaba a la orilla del mar. Y bueno, si nosotros leemos los pasajes anteriores, nos damos cuenta que Jesucristo estaba en el lugar que él había escogido para centro de operaciones. ¿Y cuál era su centro de operaciones? Capernaum, muy bien, era Capernaum. Jesucristo no eligió Jerusalén. Evidentemente no podía Jesucristo elegir Jerusalén. ¿Saben por qué no podía elegir Jerusalén? Porque Jerusalén estaba así, plagado de sacerdotes, escribas y fariseos. Y lo que querían era matarlo a él cuanto antes. Y él tenía que cumplir un propósito y un plan. Así que se quedó un poquito lo más lejos. Si tú miras dónde está Jerusalén y mira dónde está Capernaum, Capernaum está al norte, está lejos de Jerusalén. Y además hay que atravesar entre Capernaum y Jerusalén, hay que atravesar Samaria, que era una región que los judíos no querían atravesar, porque ahí quienes vivían, los samaritanos y los judíos se odiaban, se aborrecían. Miren, ellos pasaban por Samaria. Saben que a veces Samaria era una región bastante amplia, aunque toda esa región es pequeña en realidad, pero es una región bastante amplia, y ellos preferían bordear Samaria, irse, desviarse
¿verdad? Es como si usted quiere ir a Badajoz y se va hasta Sevilla y de Sevilla coge otra carretera a Badajoz por no pasar por aquí, no sé qué pueblo hay entre... Y da toda una vuelta enorme. Y imagínense en aquella época que no había transportes rápidos, pero los judíos evitaban pasar por Samaria porque aborrecían a los samaritanos y creían que se contaminaban cuando cruzaban por Samaria. Así que bueno, pero Jesucristo, ¿qué eligió esa ciudad? Capernaum. Era una ciudad costera, era una ciudad donde había mucho comercio de pescadores y de allí Jesucristo escogió a varios de sus discípulos, ¿verdad? Por lo menos a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, todos ellos eran pescadores y los escogió de allí. Y él estaba en Capernaum, estaba en Capernaum. Por lo general, ¿dónde estaba también en Capernaum? Porque él no era de Capernaum. ¿Él de dónde era? De Nazaret, claro. Él era de Nazaret. Pero él no era de Capernaum. Pero en Capernaum tenía una casa donde se quedaba siempre que iba a Capernaum. ¿Y era la casa de quién? De Pedro. Era la casa donde... Por eso él entró y lo primero que hizo sanó la suegra de Pedro. Pues si tenía la suegra a su favor, tenía la casa abierta, ¿verdad? Entonces tenía la casa abierta, era la casa de Pedro, era su centro de operaciones en Capernaum, donde él reposaba, donde él se quedaba. Y cuando iba para Jerusalén tenía otra casa, no en Jerusalén, sino a 20 kilómetros de Jerusalén, que era la casa de ¿quién? De Lázaro, de Marta y de María. De Lázaro, de Marta y de María que vivían ahí. Él nunca se quedaba a dormir en Jerusalén. Él iba y pasaba el día en Jerusalén y volvía por la noche a dormir en la casa de Marta, Lázaro y de María. Ahora yo digo, qué bonito que Jesucristo escogiera una casa donde reposar y donde quedarse. Y aunque tuviera que hacer 20 kilómetros, volvía todas las noches a casa. Qué privilegio, ¿verdad? Para Lázaro, para Marta y para María, cuando caía la noche y veían, allá viene Jesús otra vez a reposar a nuestra casa. Y qué lindo, ¿verdad? Cuando sentimos que nuestra casa también es un lugar grato para el Señor. Cuando nuestro hogar es un lugar donde Cristo se goza en estar en esa casa. Ahora, para que Cristo se goce en estar en esa casa, tiene que ser una casa donde haya una armonía y una presencia del Señor, o una búsqueda, un deseo, un hambre del Señor importante, ¿verdad? Una casa donde no hayan gritos, disputas, discusiones, pleitos, mal genio, mal humor. Una casa donde Cristo se pueda sentir a gusto. Ahora está él en Capernaum, en esa ciudad de Capernaum, lugar muy conocido para él y donde muchos le conocen. La gente sabe de Cristo en Capernaum. Capernaum era una ciudad pequeña, era importante, era influyente, venía mucha gente a comercializar, a comprar pescado, pero era una ciudad pequeña. Todos un poco se conocían en Capernaum. Y allí había un hombre en Capernaum, y este hombre es el que hoy nos lleva a hablar de él, que era Leví. Y Leví dice que ese día, como todos los días de la vida de Leví, Leví se levantaba y se iba a trabajar. ¿Y cuál era el trabajo de Leví? Cobrar impuestos. Era un cobrador de impuestos. Ahora, a nadie le gustan los impuestos. ¿Le gustan los impuestos a ustedes? ¿Le gusta? ¿Le gusta cuando dicen, el gobierno va a subir los impuestos? Usted dice, ¡aleluya! No, usted no se alegra, al revés. Se molesta cuando le suben los impuestos. Pero bueno, usted paga impuestos y usted después ve, sí lo hacen, pero usted después ve que arreglan el parque de su barrio, ponen alumbrado público, cambian las bancas, y usted dice, bueno, mira, los impuestos merecen la pena, los pago, pero mira, se ve. Sí se ve, a veces no se ve. Hay que ir a buscarlo en el bolsillo de alguno, los impuestos nuestros. O en los sobres. Entonces, mis hermanos, pero cuando nosotros pagamos impuestos y vemos que la ciudad mejora y que toda la infraestructura mejora, bueno, no nos gusta pagar impuestos, pero nos sentimos, bueno, es necesario. Con los impuestos contribuimos. Pero ¿sabes una cosa? Cuando los judíos iban a pagar impuestos
a la oficina de Leví, ¿sabes? Sabían que esos impuestos se los iba a llevar el Imperio Romano. No era para el pueblo judío, no era para las mejoras de la ciudad, era para sostener la vida de opulencia que tenía el emperador de Roma y todo su séquito romano y sus gobernadores, para mantener sus palacios, para mantener sus comidas, que no les daba tiempo. Ustedes saben que los romanos, el pueblo pasaba hambre, pero el emperador romano y su séquito, ¿sabe qué hacía? Comían, iban y vomitaban para poder seguir comiendo. Resulta, bueno, asqueroso, pero lo hacían. Vomitaban para poder seguir comiendo, porque tenían tanta comida que no sabían qué iban a hacer, y en aquel momento que no había frigorífico, no se podía guardar, no se podía congelar y descongelar luego, entonces había que comerla. Así que, mis hermanos, la gente iba a pagar impuestos, pero no iba con gozo, no iba con alegría. Los impuestos eran exorbitadamente altos. Y sabes una cosa, este hombre era un cobrador de impuestos para el Imperio Romano, pero era judío. Era un judío, uno del mismo pueblo, el que cobraba los impuestos para los romanos. Y aquí había algo que yo me enteré hace poco, hermanos. Yo me enteré hace poco de esta cosa. Siempre uno está aprendiendo cosas nuevas. ¿Saben lo que me enteré? Estos hombres que les llamaban publicanos, a estos hombres, ellos, ¿saben lo que hacían? Los publicanos pactaban con los romanos, con el Imperio Romano, pactaban. A ver, se presentaba Leví ante el gobernador de la zona, de la región, y le preguntaba a este hombre romano, y le preguntaba, ¿cuánto quieren recaudar de impuestos de la ciudad de Capernaum? Le preguntaba. Suponga, yo no sé, no tengo idea, pero suponga que el gobernador de la región decía, nosotros de Capernaum queremos recolectar este año 100.000 euros. Yo pongo una cifra así, 100.000 euros. Queremos recolectar. ¿Y sabes lo que hacía el publicano? Le compraba, la pagaba la deuda. Sacaba los 100.000 euros de su bolsillo y se los daba al Imperio Romano. Pero luego él tenía que cobrárselo a los ciudadanos y recuperar su dinero. Ese era el sistema. Al Imperio Romano le servía porque ¿qué pasaba? Ni bien comenzaba el año, ya recibían todo el impuesto que pensaban recaudar de una región. Pero el que lo compraba, el que compraba esa deuda, por así decirla, del pueblo, luego tenía que cobrarla. Y no solamente tenía que cobrar los 100.000 euros que pagó al Imperio Romano, sino que tenía que quedarse con dinerito. Y la Biblia dice que los publicanos eran ricos. Así que no solamente él invertía 100.000 euros, pero luego le quedaban a él 200.000 euros. Pero para quedarle 200.000 euros, este hombre tenía que trabajar, tenía que perseguir a los judíos, tenía que ir detrás de ellos. Sus vecinos, sus familiares, no le importaba quién fuera, iban a por su dinero. Y además tenían que recaudar suficiente para comprar la deuda del año siguiente. Así que, hermanos, los publicanos estaban en una situación complicada. Podían perderlo todo de un momento a otro. Podían perder todo el dinero. Pero estaban en un lugar también de privilegio, porque los romanos, ¿saben?, los tenían muy bien tratados, muy bien cuidados a los publicanos, porque eran los que le proveían el dinero del pueblo. Ellos no conocían al pueblo, los romanos ni siquiera a veces manejaban el idioma que hablaban en esa región. Entonces, ¿de quién se podía utilizar? De estos judíos que hablaban el idioma, que conocían al pueblo y que iban a ir a por el dinero necesario. Pero estos hombres entonces, como digo, no eran bien amados, no eran bien queridos. Eran odiados por los judíos, los aborrecían. Se habían vendido al opresor, se habían vendido al invasor que había invadido esas tierras y que los hostigaba a tal punto de que muchos judíos pasaban hambre para poder pagar sus impuestos. Imagínense, en un momento donde no había seguro sobre las cosechas, sembraban y venía luego la plaga o venía un mal año, venía un año de sequías, la cosecha no daba
Pero lo que pasa que Leví ya había pagado la deuda, la tenía que cobrar aunque la cosecha no diera fruto. E iba a venir por su dinero. Así que los publicanos eran aborrecibles, eran aborrecidos por los judíos. De tal punto, hermanos, de tal punto que los judíos tenían en su mente, en su corazón, un orden jerárquico en cuanto a las relaciones. Por encima de todo, según los judíos, para los judíos estaba Dios. ¿Vale? Por encima de todo estaba Dios. Ustedes saben que los judíos eran un pueblo muy creyente en Dios, con sus errores. Pero porque uno puede ser creyente en Dios y cometer errores. Puede creer en Dios, pero no creer en la forma correcta, ni actuar en la forma correcta. Hay una forma correcta. No es que cada uno cree en Dios a su manera. Yo creo a mi manera. Mire, yo pienso, pastor, que me quedo en casa quietito, lo miro por internet el culto, cuando se transmiten los cultos, ¿no? Así por internet. No es a mi manera, no es a lo que yo quiera, sino que es a la manera que Dios dejó estipulado en su palabra que hay que hacer las cosas. Aquí no hacemos las cosas, en la Santa Cena no la hacemos a nuestra manera, la hacemos la manera que Cristo dijo: tomad el pan, partirlo, repartirlo, comerlo, tomar el vino, repartirlo, recordar esto. Hay un orden, no hacemos las cosas a nuestra manera. Creían en Dios. Luego de Dios, para ellos en la tierra, la autoridad máxima era el sumo sacerdote. Esa era la autoridad máxima, el sumo sacerdote. Y debajo del sumo sacerdote estaban los sacerdotes convencionales. Por debajo de los sacerdotes convencionales. ¿Por qué eran tan importantes los sacerdotes? Porque en aquel momento, en el Antiguo Testamento, la persona que quería el perdón de sus pecados necesitaba un sacerdote, que era un intermediario. Como yo soy pecador y Dios es santo, no me puedo acercar a Dios. ¿Cómo voy a llevarme ofrenda a Dios si voy manchado de pecado? No puedo ni siquiera presentar ofrenda por mi pecado. ¿Quién la va a presentar la ofrenda por mi pecado? Un sacerdote. Un hombre que Dios ha determinado y apartado para el sacerdocio, y es el que Dios ha autorizado para que presente la ofrenda. Ese era un sacerdote. Era una persona que intermediaba entre los hombres y Dios. Por eso para los pueblos judíos los sacerdotes eran tan importantes, y el sumo sacerdote la autoridad máxima. Luego los sacerdotes, y luego de los sacerdotes estaba el común del pueblo, la gente común. Pero por debajo de la gente común, estaban los extranjeros y los paganos. Estaban todos aquellos que no eran judíos, los extranjeros y los paganos. Y por último, según el orden jerárquico de los judíos, ¿sabe quién estaban? Las prostitutas y los cobradores de impuestos. Las prostitutas y los publicanos, como lo llamaban ellos. Así que, hermanos, un publicano estaba en lo último de la jerarquía, era lo más despreciado, a nivel que se despreciaba a un publicano al mismo nivel que una prostituta. ¿Qué era lo que hacían con las prostitutas? Las apedreaban. A los publicanos no los podían apedrear porque tenían la cobertura del Imperio Romano. Pero si no, te aseguro que lo apedreaban. En su corazón los habían apedreado tantas veces. ¿Sabe cuando se acercaban a la mesa donde el publicano cobraba y anotaba? Elizabeth pagó, ¿verdad? Y anotaba. Elizabeth pagó. Santiago debe, lo voy a perseguir. Anotaban allí en la mesa, hermanos, cuando la gente se acercaba, en su corazón lo iba matando, lo iba odiando, lo iba aborreciendo. ¿Sabes por qué no le hacían nada? Porque a cada lado de la mesa del publicano había un soldado romano cuidando el orden. Entonces, hermanos, la gente se acercaba a la mesa de Leví aborreciéndolo, odiándolo. La mirada era de odio. Traían el dinero
que muchas veces simbolizaba el hambre para todo ese mes. No podemos comer, pero pagamos el impuesto porque si no, Mateo, Leví, el mismo Mateo y Leví, ¿verdad?, nos va a perseguir. Así que, hermanos, este hombre estaba en lo último de la escala jerárquica. Era lo peor de la sociedad. Ahora, él está allí y está viendo. ¿Quién es ese rabino que pasa con un grupo de personas que lo siguen, que multiplica los panes, que multiplica los peces? Si tú miras la historia un poquito antes, casi me cargo las uvas. Si tú miras la historia un poquito antes, dice que Jesucristo sanó un paralítico. ¿Quién es ese que sana a los paralíticos, que liberta a los cautivos, que lo siguen las personas, que lo aman? ¿Quién es ese que le aman? Cuando una persona no se siente amada y ve otro que es amado, ese es un poco el complejo de la sociedad, ¿verdad? Que se siente ignorado y que sigue a aquellas personas que son idolatradas por cantidad de personas, artistas, cantantes, deportistas. Porque yo soy ignorado, nadie conoce. ¿Quién sabe que yo existo en un pueblo de Extremadura? Pero sin embargo, esa persona la conocen en todo el mundo, y cuando yo me sumo a ser un seguidor de esa persona, me siento de alguna forma bien. Y está ahí Mateo, está Leví en la mesa y está ese rabino. Ahora, claro, él tiene un problema. Él es lo último de la escala social de los judíos. A tal punto, hermanos, que los publicanos tenían prohibida la entrada al templo de Jerusalén. No podían entrar al templo de Jerusalén. O sea que él estaba excluido de la vida espiritual de los judíos. Y aunque él era un materialista, aunque era una persona quizá déspota, persecutoria, sin sentimientos, frío por recuperar su dinero, aunque él tenía todo eso, en el fondo necesitaba que se lo amara y necesitaba buscar a Dios. ¿Y quién era ese hombre que cualquiera podía ir al templo y él no podía? ¿Quién era ese hombre que no podía presentar ofrenda por su pecado? Así que el corazón de Leví, ¿sabes qué es? El pensamiento de Leví es: yo estoy perdido. El día que yo muera, mi condenación está asegurada. Yo estoy condenado eternamente. No puedo ir al templo, no puedo presentar ofrenda por mi pecado, no podía diezmar porque su diezmo se consideraba dinero contaminado y ni siquiera podía dar ofrenda. Porque cuando hablamos de ofrendas en el Antiguo Testamento eran animales que se llevaban para sacrificio. Así que esta es la situación de Leví. En un banco, aborrecido y odiado. Dice que los judíos, cuando aborrecían algo, escupían en tierra. Y yo me imagino que cómo estaría ese pedacito de tierra que había entre la mesa de Leví, porque la gente venía, escupía en señal de que te aborrezco. Pagaba su impuesto y se iba, no quería estar con él. Cuando nosotros leemos después, hermanos, que hace... A ver, me voy a saltear un poquito, voy a hacer spoiler, aunque ustedes ya se lo saben. Voy a hacer spoiler de la historia. Dice que, ¿dónde termina Cristo esa noche? ¿Dónde termina Cristo esa noche cenando? Esa noche no va a cenar a la casa de la suegra de Pedro. Esa noche tiene vacaciones de cocina, no cocina esa noche. Porque Jesucristo ¿a dónde va a cenar? A la casa de Leví. Y dice que la casa de Leví está lleno ¿de quién? De publicanos y pecadores. ¿Y por qué está llena la casa de Leví de publicanos y pecadores? Porque era con los únicos que se podía relacionar. ¿Quién iba a ir a la casa de Leví a comer con Leví? Solamente otro publicano. Y entonces como ellos estaban tan relegados y tan apartados y tan aborrecidos y eran como una casta aparte, se reunían solamente entre ellos, entre publicanos y pecadores.
Pero cuanto más se reunían entre ellos, más los aborrecía la sociedad. Que dijeron los fariseos y los escribas, ¿cómo entró Cristo a esa casa? Si esa casa está llena de publicanos y pecadores. Cuando Leví tenía necesidad de sociabilizar, no podía sociabilizar con nadie más que con otro publicano. Por eso los publicanos de la región, de otros pueblos, de otras ciudades, de Caná, del mismo donde vivía Cristo, de Nazaret, de Caná de Galilea y de otros lugares de la región, venían a juntarse y a comer ¿con quién? Con Leví, porque entre ellos solamente se podían reunir. Ahora, él ve ese rabino. Y yo pienso, y piensa tú, en algún momento no se le habrá cruzado por la cabeza a Leví, ¿cómo me gustaría poderme acercar a ese rabino? ¿Tú crees que cuando Cristo se movía por algún lugar no atraía con su presencia? Y cualquier persona se podía acercar a Cristo. Incluso aquella mujer con el flujo de sangre que no podía tocar a nadie, ella se pudo acercar a Cristo y lo tocó. Todos podían ir a Cristo, pero este hombre se sentía, yo no puedo ir a Él. ¿Y sabes cómo él no podía ir a Cristo? Cristo vino a él. Como él no podía, Cristo vino. Yo, no sé, yo me hago mucha película en mi cabeza a veces, pero me imagino a Leví sentado en su banco, cobrando, ahí afanado por cobrar cuanto más, a ver cuánto dinero recupero hoy de lo que ya invertí. Y entonces está ahí y ve pasar a uno, mira, aquel me esquiva, aquel cruza para el otro lado, aquel se va porque no, ya sabe que debe. Saben que la gente cuando debe en una tienda no pasa más frente a esa tienda, evidentemente. Así que el que debía, Mateo, se iba por otro lado, pero Mateo tenía puesta su mesita y sus dos guardias en el lugar más del mercado, en el lugar más transitado, y por ahí pasaba quien Cristo. Y yo me lo imagino a Leví, cuando levantaba la mirada veía un tumulto de gente, otra vez Cristo pasando por allí. Y en algún momento quizás tuvo ilusión, cómo me gustaría poder acercarme, porque Cristo atraía con su presencia. No hay. ¿Sabes quién eran los únicos que huían? Los demonios. Lo único que huían de su presencia eran los demonios. Las personas anhelaban, eran atraídos por la personalidad de Cristo, ir por la persona de Cristo. Pero él no podía ir. Quizá era el único de toda la ciudad que no podía ir a la presencia de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Fue a la presencia de él. Y yo no sé por qué, yo me lo imagino. Yo si fuera director de cine lo haría así la cámara enfocando la pluma de Leví, anotando, y Leví preocupado por las cuentas, por los números, de repente ve una sombra que se acerca. ¿Verdad? Entonces levanta la mirada y ¿qué espera encontrar? La cara de algún judío odioso mirándolo con repudio. Porque era la única mirada que veía Leví, era la gente mirándolo con repudio y con asco. Así que levantó la mirada a ver quién me está odiando hoy. Y cuando mira, nadie le está odiando. Es Jesús que le está amando. Me llama la atención que la Biblia dice que Jesucristo le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Se levantó y le siguió. Y un hombre materialista, un hombre que tenía todavía que cobrar dinero para recuperar su dinero que había pagado ya, ¿cómo dejó todo en un instante? Es porque allá adentro se había estado forjando una necesidad. Una necesidad. Y ahora yo te digo, Mateo o Leví, que es la misma persona, Mateo Leví estaba viendo a Cristo pasar tantas veces, pero no solamente Mateo veía a Cristo, Cristo veía a Mateo cada vez que pasaba. Cristo veía a Mateo cada vez que pasaba y le tiraba una semilla de amor. De alguna forma sembraba en el corazón de Mateo. No sé cuántas veces habría pasado Cristo, pero ese día era el día que Cristo tenía que ir a por Leví.
y fue Cristo. ¿Tenía que pagar algún impuesto Cristo? No, no iba a pagar nada. ¿Sabes qué iba a buscar? Lo que se había perdido. ¿Sabes? Había algo que se le había perdido y que le pertenecía, ¿sabes a quién? A Cristo. Ahora, Mateo, Leví, iba a por aquello que le debían. Perseguía a los que le debían, pero había alguien que le perseguía a él porque se había perdido. ¿Y quién le perseguía a él? Cristo. ¿Y quién le perseguía? El amor de Dios. ¿Y por qué él reaccionó tan pronto? Porque en su corazón ya se había ido forjando la idea de poder seguir a aquel rabino. Los judíos tenían este concepto de seguir un rabino. Ahora, tú sabes que ahora en la actualidad cuando una persona quiere estudiar, escoge la persona con quién va a estudiar. Tú quieres estudiar y escoges el instituto, escoges la carrera, escoges, me quiero ir a la universidad, bueno, tendrás que puntuar bien para irte a tal universidad, pero escoges tú. Y si tienes dinero para pagarte una particular, escoges tú, lo pagas. Pero los judíos no eran así. ¿Quién escogía? Escogía al rabino. Los discípulos los escogía el rabino. No era que los discípulos escogieran al rabino, sino que el rabino escogía a los discípulos. Así que los rabinos buscaban discípulos y miraban en las personas y no escogían a cualquiera. Querían que sus discípulos fueran los más aventajados. Querían que sus discípulos fueran los más brillantes. Querían que sus discípulos fueran los más con el más potencial posible. Así que los rabinos buscaban bien cuál va a ser mi discípulo. ¿Y cómo lo escogían? ¿Saben, no? Cogían el manto del rabino y se lo echaban por encima. Este va a ser mi discípulo. Pasaban por donde había alguien y le ponía el manto encima. Y cuando le caía el manto de un rabino, esa persona que hacía se iba detrás del rabino porque ahora era su discípulo. Y era un privilegio enorme. Enorme que un rabino te escogiera como su discípulo. Ahora, que te escogiera Cristo como su discípulo, porque Cristo no solamente le tocó el corazón, sino que lo escogió dentro de los 12 discípulos. Lo escogió dentro de los 12. No solamente lo iba a seguir a Cristo, sino que iba a ser uno de los 12 discípulos de Cristo, Mateo, Leví. Y no solamente iba a ser un discípulo, sino que iba a escribir un evangelio. Iba a ser un escritor del más prolífero, un escritor leído hasta en el siglo XXI. No se imaginaba él en aquel momento lo que era el siglo XXI. Cambió la pluma de contar dinero por la pluma de escribir la palabra de Dios. Salió de lo último del escalafón, salió de lo más bajo del escalafón para pasar a ser un discípulo de Cristo. ¿Qué rabino iba a escoger a un discípulo, como discípulo a un publicano? Ninguno, nadie. Porque estaban totalmente excluidos de la vida espiritual del judaísmo. Pero sin embargo, Cristo vino y echó su manto sobre él. ¿Y por qué se levantó y salió así disparado? ¿Sabe por qué? Porque cuando levantó la mirada y miró a Cristo, vio el amor de Dios y sintió: me viene a buscar, papá. Papá, mi Padre Celestial viene a buscar. Viene a por mí. No lo merezco. Soy un engañador, soy un fraude. He vendido mi patria a los invasores. He vendido a mis hermanos. No me sale la palabra de esas personas que... Un traidor, eso. Gracias, hermano y hermana, lo escuché por 2 lados. Soy un traidor. No merezco. Eso, ahora, yo te digo, ¿no te pasa a ti que te vienen esos pensamientos a veces? Yo soy un traidor, yo no lo merezco, yo no soy digno, yo no lo merezco, yo no soy digno. Cuando nos enfrentamos a Dios, hermanos, cuando Dios nos habla, cuando Dios toca nuestro corazón, ¿qué podemos decir? No lo merezco, no soy digno. Yo recuerdo cuando a mí Dios me llamó al ministerio, cuando Dios me llamó al pastorado. ¿Saben? Yo ni bien me convertí, hermanos.
ni bien me convertí al Señor, tenía 25 años, no era un crío, ya era un, ¿verdad? Fue hace 5 años atrás. Si quieres, saquen. Me convertí al Señor en el momento que yo me convierto al Señor, nace automáticamente en mí un deseo de servir al Señor. No quería hacer más nada, hermano. Dejé todo lo que hacía, lo que estudiaba, dejé todo, porque mi deseo era servir al Señor. Pero bueno, ese era mi deseo. No sabía si era el deseo del Señor. Era mi deseo, no del Señor. Y fuimos a una convención de iglesias que hubo en la zona donde yo vivía. Hubo una convención de iglesias, así como el Pentecostés que hacemos aquí en España, una cosa así, donde habían de muchas iglesias, todas de nuestra denominación, Asambleas de Dios. Y entonces una iglesia, hermanos, claro, yo me congregaba en una iglesia que era la cuarta parte de esto, ¿no? Así, era la iglesia que yo me congregaba. Éramos 20 personas en la iglesia donde yo me convertí. 20 personas. La primera iglesia en la ciudad donde yo estaba. Nunca había habido iglesia allí. Nunca había habido iglesia. La primera que abrieron evangélica. Entonces, ahí me convierto. Éramos un poquito. Cuando yo voy y veo aquella iglesia, hermano, un templo largo, enorme. Tú entrabas por aquella puerta del templo y veías allá lejos el altar. Era un rectángulo larguísimo. Y el pastor, un italiano era, lo quise muchísimo, Alfonso falleció, partió con el Señor. Y entonces esa iglesia, hermanos, él la construyó con un declive, con una inclinación. Tú entrabas a la iglesia y la plataforma y el púlpito se veían para abajo, como para que todas las bancas no te obstruyera la cabeza, ¿verdad?, del calvo que está delante. Entonces él puso así, eran todo como gradas. Y entonces era bellísimo porque tú entrabas y veías toda así, toda la... Y ese día estaba completa, estaba tan completa la iglesia. Y les digo, hermano, yo no sé, hermano. Mire, una novia tenía que tomar un taxi de la puerta a la plataforma, porque era larguísima. Entonces, hermano, resulta que llegué a la iglesia, uy, qué maravilla, estaban cantando, ya habían empezado la alabanza, hermanos, y yo me tuve que quedar de pie al fondo porque no había lugar para sentarse. Esa iglesia estaba a tope, abarrotada. Y entonces me quedé en la parte allí de la entrada, que había un espacio sin banco. Allí me quedé y entonces escuché el mensaje de la palabra. Hermanos, escuché la palabra del Señor. No me acuerdo bien el mensaje. Sí, me acuerdo un poquito del mensaje. Era cuando la lámpara de Dios se apagó en el templo. Era el mensaje, ¿no?, del Antiguo Testamento. Entonces está predicando el pastor Roberto, se llamaba el invitado a predicar, no el pastor de la iglesia, porque era una confraternidad de iglesia. Y él está predicando y llega al final de la predicación y entonces él llama. No me acuerdo el llamado para qué fue, pero él llamó. Y yo, como cuando llamaban, yo pasaba. Llamaban para barrer la iglesia, yo pasaba. Llamaban para pintar la iglesia, yo pasaba. ¿Verdad? Llamaban para cualquier cosa y yo pasaba. Yo no quería perder nada. Entonces yo pasé y entonces fui uno de los primeros que pasó y entonces me quedé muy cerquita de allí. Entonces estoy orando, estoy buscando al Señor, un llamado. A mí me encantaban los llamados, que me pusiera las manos, que me ministrara. Y estoy ahí, wow, qué bonito. Y de repente algo me dice, abre los ojos y mira. ¿Cómo abrir los ojos en el altar? Si yo no, en el altar, yo los ojitos cerrados, ahí esperando que el Espíritu tocara. Y entonces, ¿sabes qué? Abro los ojos. Y en el momento que abro los ojos, no sé por qué, me giré. Estaba así y abrí los ojos y me giré. Y me quedé mirando toda esa iglesia, ¿no? Entonces la gente que había pasado el altar, que era un grupo pequeño, porque todos no podían pasar, la iglesia era enorme. Entonces había un grupo pequeño, pero sí llenaba toda la parte de adelante, todo llena, pero todos los bancos y hasta allá atrás donde yo había estado de pie, la gente con las manos levantadas adorando al Señor. Había una unción, un espíritu, y por aquella puerta ya que se veía lejos entraba luz, ¿no? Y veía aquella luz que entraba y toda la gente alabando al Señor. Y yo dije, Señor, qué maravilla, cuánta gente que te ama y te alaba. Y ¿sabes qué me dijo el Señor? Pero esta gente no me alcanza. Y cuando me dijo así, fue una de las pocas veces que he escuchado la voz del Señor así.
¿Sabes? Y el Señor me dijo, pero esta gente no me alcanza. Y cuando escuché, esta gente no me alcanza, como si una cortina negra se hubiera corrido hacia mis ojos. Yo no sé si los tenía abiertos o cerrados, pero yo no veía, yo ya no vi. Y el Señor me dijo, pero esta gente no me alcanza. Yo tengo amor para muchísimos más. Toda esta ciudad, tengo amor para toda esta ciudad. Tengo amor y perdón y sangre y redención para toda la provincia. Y aquí no está toda la provincia, hay un pequeño remanente. Y yo tengo esperanza en ti para que lleves mi palabra. ¿No sabes lo que fue eso, mi hermano? Yo quería, porque desde que yo me convertí, yo quería servir al Señor. Pero cuando el Señor me habló, no supe cuánto tiempo estuve allí. Yo sé que cuando abrí los ojos, Shirley, la que ahora es mi esposa, en aquel momento éramos novios, Shirley estaba a mi lado, moviéndome, porque todo el mundo se había sentado, se había ido, y yo estaba ahí todavía. Y abrí los ojos, y se ve que el Señor me corrió aquella cortina que tenía, porque yo no veía. Y abrí los ojos y la miré y le dije, ¿tú vas a ir conmigo a donde Dios me mande? No sé por qué le dije eso, porque ni lo pensé. Le dije, ¿tú vas a ir conmigo donde Dios me mande? Y ella me miró asustada porque dijo, ¿y este qué le pasó, verdad? Y me dice Shirley, claro, yo voy a ir contigo donde Dios te mande. Entonces nos vamos a casar, le dije. Entonces nos vamos. Si tú vas a ir conmigo donde Dios me mande, nos vamos. Y mira dónde nos mandó Dios. De Uruguay a España, primero República Dominicana. Yo ni sabía lo que estaba diciendo en ese momento, hermano. Ni sabía. Pero fue algo tan glorioso, pero fue algo tan maravilloso, pero fue una experiencia tan tremenda. Mi hermano, me imagino, a Leví levantó la mirada y allí estaba Cristo poniendo su manto encima, llamándolo, sígueme. Y me imagino que le pasó lo mismo, me imagino que se le cayó una cortina negra, no vio los números, no vio el dinero, no vio la bolsa que estaba allí, ya no le importó nada, todo perdió valor cuando se encontró con el Padre que le estaba buscando. Lo que se había perdido, yo lo vine a buscar, lo enfermo, tiene necesidad de médico. ¿Qué médico deja a los enfermos abandonados y tirados y se va por ahí de fiesta? El médico atiende a los enfermos y dice, si alguien me regala un pañuelo, le agradezco. Muchas gracias, hermana. Y que en esta época, fue un error mío, tengo que andar con pañuelos porque suelo... Gracias, hermana, Dios te bendiga. Entonces, mis hermanos, cuando Leví levantó la mirada, allí estaba Cristo. No era un sacerdote común, no era ni siquiera el sumo sacerdote, era el Dios mismo de los cielos, lo más alto de la escala de los judíos, que lo había venido a levantar, que lo había venido a buscar, que lo había venido a rescatar, que lo había venido a sacar del hoyo, que lo había venido a sacar del aborrecimiento y del odio de toda la población. Y entonces, ¿qué hizo? Se levantó y se fue tras Cristo. ¡Qué maravilla! Se fue tras Cristo. Y su gozo fue tan grande que dijo, esta noche va a haber fiesta en mi casa. Ahora, su casa se llenaba de qué cosa. Vamos a leerlo, a ver. ¿Su casa de quién se llenaba? Siempre. Versículo 15, vamos a leer del capítulo 2 de Marcos, 2:15 de Marcos. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores también estaban a la mesa, que eran los que venían a cenar con él, eran los únicos. Muchos publicanos y pecadores estaban juntamente con él, pero también en esa noche, ¿quién estaba? Jesús y sus discípulos. Ahora, qué increíble, porque Elizabeth utilizó esta expresión también a la mesa. ¿Cuántas cosas pasan a la mesa, no? Y a la mesa de Mateo, de Leví, cuánto odio y cuánto resentimiento y cuánto aborrecimiento había sentido. Pero en esa noche, en la mesa de su casa, estaba el amor más puro y más perfecto sentado a la mesa con él. Su mesa cambió. Su vida cambió. Su vida fue transformada. Y no solamente la de él. Si nosotros, miren, vamos a ir,
no sé qué hora tenemos. La 1:10. 1:05. Si vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y ya terminamos. 1:19 de Lucas. Esto era agua para mí, ¿no? Bueno. Gracias. Una vez me tomé un agua de un florero, ¿no? Que habían sacado la... Si yo les cuento, hermano, las cosas que me han pasado. Un día golpeé un púlpito, así estaba predicando y a veces me pongo un poco emocionado. Golpeé el púlpito y saltó un gato de adentro del púlpito porque el pastor vivía en la casa pastoral, estaba al lado y tenía un gato, y el gato, ¿dónde hacía la siesta? Adentro del púlpito. Era un púlpito de madera, de estos grandes. Y el gato se metía adentro del púlpito, dormía en la siesta. Empezó el culto y el gato no salió de ahí adentro. Y entonces cuando golpeé, saltó el gato. Imagínate el susto que te pega. Y un gato además, y no sé si no era negro, eso no me acuerdo. Bueno, ya nos desconcentramos. Pero Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y aconteció que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de ¿qué? De los publicanos y ricos. Era jefe de los publicanos. No era solamente publicano, era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús. ¿Y por qué procuraba ver quién era Jesús? ¿No habría otro publicano en Capernaum que le contó y le dijo: yo fui transformado por un hombre llamado Jesús? Porque los publicanos se comunicaban entre ellos, tenían un grupo de WhatsApp. Porque solamente se comunicaban entre ellos, eran los únicos que se hablaban entre ellos. Y dice que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospedes yo en tu casa. ¿No hizo lo mismo Jesús que hizo con Leví, con Zaqueo? Entonces él descendió prisa y lo recibió gozoso. Él escuchó. Yo creo que Zaqueo escuchó: hay alguien que está reivindicando a los publicanos, los está sacando de la miseria para salvarlos y perdonarlos. Y se fue corriendo. Y era rico. Y dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación, hoy ha llegado la salvación. Qué bonito, ¿verdad? Me encanta cuando llega gente a la iglesia nueva y mi corazón y mi ilusión es: hoy ha llegado la salvación a la casa de ese hombre que ha entrado allí por la puerta. Hoy es el día de la salvación para ese hombre. Hoy será. Miren, ayer nos avisaron que iban a venir unas personas nuevas a la iglesia. Y antes de empezar ahora el culto, los grupos así que tenemos de WhatsApp de la iglesia estaban diciendo: están perdidos, se han equivocado de calle, alguien que salga de la iglesia y que los vaya a buscar. Y entonces otro hermano ponía: no te preocupes, yo mando a mi hijo allí donde están, que los traiga. Hoy ha llegado la salvación para esa gente que está buscando la casa de Dios y que Dios quiere rescatarles, amén, y transformarles. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuánto amor en el Señor, ¿verdad? Cómo somos los seres humanos, ¿verdad? Despreciamos, ponemos a la gente en una jerarquía inferior, nos sentimos superiores, ofendemos, humillamos. ¿Cómo es posible que
un niño se quite la vida porque otros niños le hacen la vida imposible, humillándole y ofendiéndole. ¿Cómo somos? Y si de niño hacen esas cosas cuando aún están en la edad de la inocencia, a medida que crezcan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de aquí a 30, 40 años? ¿Qué va a pasar, Señor? Oh Padre, Señor, usa las iglesias, Padre, usa los hermanos. Que seamos luz en medio de las tinieblas, Padre. Que seamos un faro de esperanza para esta sociedad, Padre. Señor, nosotros estábamos perdidos. Señor, estábamos sin esperanza, siendo aborrecidos y aborreciendo, porque cuando te aborrecen, tú también respondes con la misma intensidad. Padre, Señor, qué bueno esta congregación aquí en Mérida, Padre. Qué bueno este faro de esperanza y de salvación para todo aquel que está perdido, Padre. Despierta en nosotros, Padre. Despierta en nosotros un espíritu de búsqueda de lo que se ha perdido, del que te necesita, del que está sin ti, Padre. Aunque tenga riquezas, aunque tenga bienes, aunque tenga gancho con el gobierno, como tenía este hombre con el Imperio Romano, aunque tenga un nivel de posición elevadísimo, pero te necesita porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. Estos hombres eran ricos, pero no eran felices. Estos hombres tenían trabajo, pero no eran felices. Lo único que sació su alma fue la presencia de Cristo. Corrieron, subieron árboles, treparon. Necesitaban a Cristo. Oramos, Padre, la gente te necesita. Los compañeros de trabajo de los que están aquí presentes te necesitan. Los vecinos te necesitan. Los familiares te necesitan. Se han burlado muchísimas veces de ellos, pero en lo interior te necesitan. No lo reconocen por orgullo, pero te necesitan. Están enfermos, tienen necesidad del médico celestial. Te necesitan, Padre. Esta sociedad te necesita, Padre. Y hoy la iglesia camina por la ciudad llevando tu palabra. Y así como Leví observaba a ese grupo que pasaba por aquí y por allá, y en los cuales se decían: un paralítico recibió sanidad, un ciego recibió la vista, Pedro, Jacobo y Juan no pescaron nada, pero él les dijo: echen la red, y sacaron la barca que se hundía de peces. La gente está escuchando y necesitan de ti, Padre. Oramos, clamamos, porque nosotros también un día estábamos tan perdidos como ellos. Un día estábamos sin esperanza. Un día estábamos hundidos, acomplejados, tristes, solos. Podíamos vivir en una familia enorme, pero nos sentíamos solos.
como estos hombres publicanos. Señor, envía tu presencia, envía tu palabra, envía tu espíritu, envía. Y si quizá hay alguien aquí que, Señor, está sintiendo tu llamado, como Leví, está sintiendo una urgencia en dejarlo todo para seguirte, servirte. Creyó que el estudio le saciaría, pero no le sacia. Creyó que ese trabajo que tanto se esforzó en conseguir le saciaría, pero no le sacia. Creyó que esa pareja que con tanta ilusión buscó le saciaría, y claro que le ayuda muchísimo, pero no alcanza. Necesitamos a Cristo, desesperadamente a Cristo, y Él está pasando para tocarnos y transformarnos. Padre, gracias. Gracias por los ejemplos de estos hombres en tu palabra, y también tantas mujeres que, dejándolo todo, servían a Cristo. Incluso la suegra de Pedro, después de ser sanada, dice tu palabra que servía a Cristo. Queremos servirte en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.